Helen y muchachos y muchachas, buenos días, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a aprender cuáles son las partes de un texto argumentativo. Es básicamente qué es un argumento, una tesis, una síntesis, una antítesis, una conclusión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir esta parte de acá. Que viene a ser la de partes de un texto. ¿Listo? Ahí está grabando, ahí se está compartiendo, listo. Yo me voy por acá. Listo. Partes de un texto, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a aprender, así por encimita, cuáles son las partes de un texto. ¿Listo? ¿De un texto qué? En este caso es un texto argumentativo. ¿Cómo va a ser un texto argumentativo, muchachas? Yo les voy a explicar qué es. Ustedes si quieren pueden anotar en una hojita o pueden sacar las palabras clave, como ustedes bien les parezca. Eh, y vamos a hacer lo siguiente. Les voy a hacer la explicación, ¿cierto? Más o menos sobre las 8:30 yo ya voy terminando la explicación. De ahí les voy a dar media hora para que ustedes utilicen las definiciones que les voy a dar. Y en esa media hora lo que ustedes van a hacer, ¿listo? Isabela, buenos días. Lo que van a hacer ustedes en este caso es que a partir de lo que yo les voy a explicar, ustedes van a escribir un inicio de un texto argumentativo. ¿Cuánto tiempo van a tener? Pensaba media hora, pero mejor démosle algo más cortico para que nos alcance el tiempo de esta hora. Démosle 15 minutos. En 15 minutos podemos hacer algo rapidito, o sea, tampoco es que necesitemos aquí hacer algo profesional, pero es para evaluar cómo nosotros estamos referente a la recepción y a la hora de elaborar un texto argumentativo. Entonces, un texto argumentativo tiene lo siguiente. Un texto argumentativo parte de un tema. ¿Listo? ¿Qué es el tema? El asunto principal de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a escribir. Es la idea general de lo que vamos a argumentar. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, profe, yo voy a hablar sobre One Piece. Voy a hablar sobre One Piece porque me parece que ese es el tema. O si no voy a hablar de One Piece, voy a hablar sobre Spider-Man. O si no voy a hablar de Spider-Man, voy a hablar sobre la identidad. O sea, el tema en sí es el asunto principal. ¿Listo? Es la idea general. La idea general. Puedo hablar de música, puedo hablar de sentimientos, de una canción, de una película, de una serie, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya queda, digamos que a criterio propio de que ustedes elijan el tema. Yo les podría proponer un tema, discúlpenme porque todavía está muy temprano, eh, pero eso lo vamos a hacer en la siguiente parte, que me parece que son temas más divertidos. Pero en este caso, ustedes vayan pensando en un tema, en una idea general sobre lo que ustedes vayan a argumentar. Después de que tengan el tema, viene la tesis. La diferencia entre el tema y la tesis era lo que les decía y lo que les estaba explicando en las clases anteriores. La tesis es la idea central, mientras que el tema es mientras que el tema es algo general. Acuérdense que el tema puede ser de varias cosas. Pero si yo digo, profe, yo voy a hablar, por ejemplo, es un ejemplo, profe, perdón, eh, voy a hablar sobre Spider-Man, ¿cierto? Mi tema o mi idea general es Spider-Man. ¿Listo? Pero si yo digo, profe, yo voy a hablar, o mi tesis, mi idea central, lo que voy a defender, lo que voy a establecer con argumentos o sea, por ejemplo, la frase de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, esa podría ser mi tesis. Entonces yo voy a explicar en mis argumentos por qué un poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Listo? La tesis es la base central, o en este caso es la idea central. Acuérdense que yo les he dicho que la tesis es el corazón, es el argumento que me sostiene por qué, para qué, cómo, cuándo y dónde. La tesis sostiene eso. Si a mí me invalidan mi tesis, todos los temas se caen. Por ejemplo, lo que les está hablando de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero yo puedo decir, por ejemplo, que para contrarrestar la tesis del poder, yo puedo decir que no todo el mundo es bueno. Y ahí se me cae, porque imagínense que yo le haya o que le dé poder a alguien que no es bueno. Entonces en ese caso la tesis no tendría sentido. ¿Listo? Es la idea central de lo que busco defender. Es mi postura frente al tema. Es mi argumento. O sea, es como ustedes contra mí. Que yo lo voy a argumentar, que yo lo voy a establecer. Ahí es donde ustedes tienen que
poner el corazón de esa idea. ¿Listo? Esa idea básicamente existe porque es la base de todo el tema. ¿Listo? Mientras el tema es, puede ser muchos temas, ¿listo? O puede ser la base de muchos temas. ¿Qué es un poder? ¿Qué es responsabilidad? Ah, bueno, profe, ¿será que responsabilidad es la tesis? No, la tesis es un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces yo empiezo a argumentar en mis temas. ¿Qué es un poder? ¿Qué es responsabilidad? ¿Qué es ser bueno? ¿Qué es ser Spider-Man? Etcétera, etcétera, etcétera. Es un ejemplo que yo estoy dando y que ya les voy a mostrar con unos ejemplos que también he construido o que le he pedido en este caso a la inteligencia artificial que me ayude a construir precisamente como para tener un ejemplo. ¿Listo? Y es polémico porque ya se van a dar cuenta de una cosa. La antítesis en este caso es la idea opuesta a la tesis. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, la antítesis me va a decir, pero, ¿y si no somos responsables? ¿Y si un gran poder no conlleva una gran responsabilidad, sino un gran riesgo? Entonces la antítesis, muchachas, es la base que se opone a la tesis, representa la postura contraria o tiene una objeción. La antítesis no necesariamente me tiene que refutar la tesis, porque es lo que les digo, es algo opuesto, es algo contrario. Como si yo dijera, por ejemplo, voy a hablar sobre rojo. Ah, bueno, lo contrario de rojo es amarillo o es azul, por decir y por poner un ejemplo. Entonces, en dicho caso, lo que yo hago o lo que se hace en este caso es representar una postura contraria. ¿Por qué existe la antítesis? La antítesis, muchachas, existe en este caso para darle un mayor valor a mi tesis. La antítesis no es que me vaya a tumbar mi tesis, sino que me la va a establecer de forma más concreta. Aunque diga que es contraria, aunque diga que es opuesta, la antítesis es la base para decir, aquí mi tesis se pone porque lo estoy argumentando a través de cómo, cuándo y dónde, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Ya les voy a mostrar dos ejemplos, no se me preocupen. El argumento es la razón o la prueba que respalda la tesis. En este caso, como estamos hablando de algo argumentativo, el argumento tiene que ser la razón del respaldo. ¿Listo? En otras palabras, se puede basar en un razonamiento, se puede basar en una experiencia, se puede basar en una consecuencia, etcétera, 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 pero a partir de algo válido. No van a decir un gran poder conlleva una gran responsabilidad simplemente porque sí. No. En este caso, el argumento tiene que ser válido, fuerte, sustancial. No puede ser simplemente porque sí, sino tiene que ser porque tiene una razón, porque tiene un fundamento, porque tiene un principio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Qué es el contraargumento? El contraargumento es la respuesta a la antítesis. Profe, no entiendo nada. El contraargumento sirve para refutar la idea contraria. ¿Listo? O sea, si a mí me están diciendo, por ejemplo, ¿por qué si yo voy a hablar de rojo, por decir algo, y de repente mi antítesis es azul? Mi contraargumento tiene que decir, no puede ser azul porque, entonces ahí refuerzo la tesis para establecer un punto argumentativo más fuerte que pone mi tesis en un punto central o en un argumento central donde convalida su acción o convalida su argumento. No se preocupen porque esto parece raro, o sea, está sonando raro y extraño, hasta para mí, pero no se preocupen porque tengo dos ejemplos para este caso. Bueno, tengo tres ejemplos incluso. ¿Qué es la introducción? La introducción es la parte inicial. ¿Cómo yo voy a empezar? ¿Listo? ¿Por dónde voy a empezar? Y en este caso, ¿qué es lo que se presenta? Se presenta directamente el tema y se presenta la tesis. Entonces, por ejemplo, al momento de presentar el tema, yo voy a decir, los poderes a través de la concepción del ser humano nos establecen como buenos seres o buenas historias, etcétera, etcétera. Y es por ello que voy a hablar de por qué un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y empiezo a argumentar. ¿Qué es un poder? ¿Cómo se da un poder? ¿Qué es una responsabilidad? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero tranquilas, no se me preocupen, no se me asusten, que ya les voy a explicar. ¿Qué es el desarrollo? Es prácticamente el cuerpo. Entonces, yo voy a decir, bueno, si mi texto es un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿qué es poder? ¿Qué es responsabilidad? ¿Qué es el argumento? ¿Qué es la tesis? ¿Qué es el tema? ¿Qué es la antítesis? ¿Qué es el contraargumento? Etcétera, etcétera, etcétera. Es donde nosotros le vamos a dar cuerpo, ¿cierto? A ese texto, principalmente para
incluir la base de lo que nosotros queremos decir. Y finalmente, la conclusión es el cierre. Entonces, una conclusión se puede dar como algo sencillo, con un argumento que valide toda la base. En ese caso se llamaría antítesis. ¿Listo? La antítesis es el refuerzo de la tesis y la síntesis de las ideas principales. Entonces yo digo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad porque es la base para que nosotros podamos ser mejores personas. Listo. ¿Listo? La conclusión o la síntesis es lo mismo. La diferencia es que la conclusión solamente, digamos, o en este caso la conclusión se dirige hacia un punto, mientras que la síntesis es prácticamente lo mismo, pero la síntesis tiene la diferencia que ratifica las ideas principales. ¿Listo? Teniendo en cuenta esto, muchachas, les voy a poner un ejemplo. Aquí está. Es este. Espérenme. ¿Es este o es este? Espérenme. Tengo varios ejemplos. Acá está. Es este. El texto, espérenme que llegó de mamá. El texto y la pregunta o el tema ¿es mejor comer pizza con piña o sin piña? ¡Uy! ¡Uy! Llegó la mamá. Cada 8 horas. Y las partidas 34. Ya me tomo el jarabe. Cierra ahí, porfa. Listo. Entonces, espérenme porque me voy a tomar un antibiótico. ¿Cómo se abre? Ahora no sé cómo abrir. ¿En la tijera? No, pero no tiene para abrir. Venga, la abro. Con el cuchillo, por. Listo. Entonces, mi tema, o ustedes pueden decir, profe, yo voy a hablar de ¿es mejor comer pizza con piña o sin piña? Listo. Esa es la base. ¿Es mejor comer pizza con piña o sin piña? Entonces, el tema o el asunto central del texto va a ser la eterna batalla entre comer pizza con piña o no. ¿Listo? Ese es el tema. ¿Cuál es la tesis? Entonces, por ejemplo, en el tema es el asunto central y es la eterna batalla de la pizza con piña, si es una delicia o es un crimen culinario. ¿La tesis cuál va a ser? La tesis es la idea central, lo que se va a defender. Entonces, en este caso dice, la pizza con piña es una combinación perfecta de dulce y salado, lo que la convierte en una opción deliciosa e innovadora. Esa es la tesis. ¿Listo? Esa es la base para sostener que la pizza con piña realmente sí es, o en este caso, es deliciosa. ¿Listo? Esa es la tesis. Eso es lo que yo voy a defender, que la pizza con piña es una combinación que es deliciosa. Listo. La antítesis. La antítesis es la idea opuesta. Entonces, en este caso, el ejemplo dice que la piña es un atentado gastronómico, ya que su dulzura arruina la esencia salada y crujiente de una buena pizza. Es lo contrario, pero si ustedes se dan cuenta, no está invalidando, perdón, el argumento como tal, sino está presentando una parte contraria. ¿Cuáles son los argumentos que respaldan la idea de que la pizza con piña es deliciosa? Existen diferentes tipos de argumentos. El principal o el argumento base es el argumento de autoridad. Entonces, ¿cuál es el argumento con autoridad? En este caso, uno que tenga pruebas. ¿Listo? Entonces, un ejemplo. El chef Gordon Ramsay dijo una vez que la pizza no debería ir que la piña no debería ir en la pizza, pero otros chefs reconocidos han defendido esta mezcla como una posición, El argumento lógico es el argumento que nos da una razón. Si aceptamos el contraste de sabores en platos como agrido y dulce o agridulce, como son los chinos o las hamburguesas con mermelada, ¿por qué no hacerlo con la pizza? Es un argumento de razón. El argumento basado en ejemplos. Entonces yo ahí hablo y digo, bueno, existe por ejemplo la pizza hawaiana, ¿cierto? Que se creó en Hawái, y la gente es feliz comiéndola, bla, 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 bla. Listo. El contraargumento tiene que ser, acuérdense, en este caso, defendiendo la tesis, en este caso, argumentando contra la antítesis. Es una respuesta a la antítesis. Ejemplo, algunas personas dicen que la piña en la pizza, que la piña en la pizza es antinatural. Pero también ponemos champiñones, aceitunas, incluso huevo. La creatividad en la cocina no tiene límites. ¿Listo? La conclusión es reafirmar la tesis y sintetizar los temas o los argumentos. Entonces, en este caso, el ejemplo dice: la pizza con piña es una opción válida y deliciosa.
Aunque no a todos les guste, su combinación de sabores es una experiencia única que merece respeto. ¿Listo? Eso es. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿La pizza con piña es una delicia o es un crimen? ¿Cuál es la tesis? El argumento a favor que defiende que la pizza con piña es rica. Espérenme que está pasando el señor de los eventos. ¿Cuál sería la antítesis? En este caso, lo contrario o la idea opuesta a la tesis. ¿Cuál sería el argumento? En este caso, el argumento de autoridad, que se basa en un elemento científico o similar. ¿Listo? En estudios o en algo. Pero en este caso, el argumento de autoridad también puede ser la base a partir de un argumento lógico. La diferencia es que el argumento de autoridad, pues obviamente tiene mayor peso, en el sentido en que el dicho por alguien no es argumentado según un estudio. El argumento lógico en este caso es basarlo en la razón, basarlo en algo más lógico, como lo dice su palabra, y es la base para establecer que no es del todo mala la tesis o que la tesis sí puede funcionar. El argumento basado en ejemplos es algo que nosotros ya llevamos a la cotidianidad. El contraargumento es la respuesta a la antítesis, y acuérdense que la antítesis es la idea opuesta. Entonces el contraargumento es la respuesta, ¿cierto? En ese sentido, y la conclusión es la reafirmación de la tesis, finalmente con la síntesis de los argumentos. ¿Listo? Lo mismo puede colocarse con cualquier tema que ustedes vayan a colocar. Coloquemos este otro ejemplo. Me gusta más este. El tema es el asunto central. Entonces, un ejemplo es el impacto de la inteligencia artificial en el empleo. Entonces, ¿cuál es la tesis? La tesis en este caso es la base o es el argumento que me va a validar cuál es el impacto de la inteligencia artificial. Pues en este caso dice, la inteligencia artificial no reemplazará por completo a los trabajos humanos, sino que creará nuevas oportunidades laborales y va a mejorar las capacidades que tenemos a la hora de trabajar. ¿Listo? Eso sería, o esa sería la parte. Xiomara, acuérdate que la clase la tenemos a las 10, ¿listo? La antítesis en este caso sería la idea opuesta. No, que los robots o que la inteligencia artificial nos va a dejar sin empleo. Luego el argumento sería dar, obviamente como les estaba mostrando, argumento de autoridad, argumento racional y argumento basado en ejemplos. Entonces, el argumento en autoridad, por ejemplo, se dice: el Foro Económico Internacional o expertos en la inteligencia artificial dirán que sí se eliminarán una cantidad de empleos significativos, pero que también se van a crear muchos más empleos de los que se tienen, a partir de las relaciones tecnológicas y creativas. El argumento lógico es pensar, bueno, si nosotros hemos pasado por diferentes revoluciones, como la revolución industrial, donde se decía que los hombres iban a perder el empleo, pero vean, con la invención de las máquinas a vapor, se crearon nuevas tecnologías y nuevos empleos, que llevaron a que la gente desarrollara nuevas habilidades con base al progreso de la humanidad. El argumento basado en ejemplos, entonces lo que les decía, las máquinas han reemplazado, por ejemplo, a diferentes personas, pero también han diseñado empleos relacionados inicialmente a la programación y al desarrollo de las máquinas. El contraargumento responde a la idea de la antítesis que dice que vamos a perder el empleo. Y el contraargumento dice, bueno, si se va a perder el empleo, realmente no es que se desaparezca, sino que los humanos van a ser necesarios para que se siga trabajando, para que se tomen decisiones y a partir de ahí seguir desarrollando estas nuevas tecnologías. Finalmente, la conclusión, lo que les estaba diciendo, se reafirma la tesis y se sintetizan los argumentos. La antítesis diría algo así como, bueno, la inteligencia artificial sí va a transformar los trabajos de la gente, pero en este caso también se van a desarrollar nuevos trabajos que van a autorizar a que las personas emprendan y tengan nuevas habilidades respectivamente del empleo. Algo más o menos así a grandes rasgos. Luego está el otro ejemplo que les iba a mostrar, que es de la misma base, pero en este caso es el impacto que tiene la inteligencia artificial en la educación. Entonces el argumento es, la inteligencia artificial va a mejorar la calidad de la educación porque ahora vamos a poder utilizar herramientas que antes no se tenían y los muchachos o los estudiantes ahora van a aprender con mayor facilidad o van a tener un mejor acceso a información a través de algoritmos, etcétera, etcétera. La tesis sería el argumento, ¿listo? Que defiende esa base.
Entonces en este caso dice, la inteligencia artificial va a mejorar la educación porque va a facilitar la manera en que accedemos a la información. De repente la antítesis va a decir, no, pero por ejemplo, si usamos mucho la inteligencia artificial, se van a perder las habilidades comunicativas, vamos a generar se va a crear una dependencia, etcétera, etcétera. Y luego entonces los argumentos van a decir, bueno, un argumento de autoridad dice que, por ejemplo, la inteligencia artificial reduce los márgenes de desigualdad en los diferentes sectores de una comunidad o de un país o del mundo en general. Luego el argumento lógico va a decir, bueno, si hemos creado herramientas a partir de las diferentes racionalidades, ¿por qué la inteligencia artificial no puede ayudarnos a mejorar la educación si en este caso es una herramienta que los estudiantes pueden utilizar para trabajar? Luego el argumento basado en ejemplos. Se puede utilizar ChatGPT para procesar mejor información y enseñarla a los estudiantes a través de una educación personalizada, lo que les permite aprender de forma más rápida. Algo así nos diría, ¿listo? Plataformas como Khan Academy utiliza IA que establecen en este caso según el nivel educativo de los estudiantes. Un contraargumento es, bueno, si los estudiantes van a perder habilidades, en este caso comunicativas o lo que sea, la IA va a reducir esa interacción, pero por el contrario va a guiar y va a generar un aprendizaje personalizado, lo que va a reducir el margen de desigualdad a la hora de estudiar, por poner un ejemplo. Ahora la conclusión nos diría lo siguiente. Si bien la inteligencia artificial es una herramienta que puede tener un doble filo, lo indispensable es utilizarla como una herramienta importante a la hora de estudiar y crear educación personalizada para los estudiantes. Listo. Eso sería. Sé que suena muy complejo, sé que suena muy difícil. Aquí en las definiciones y esto se los voy a pasar. Ya voy. Sí, ya me tomo el jarabe. ¿Listo? Ustedes pueden elegir un tema, muchachas. Por eso les digo, sí, mejor démosle hasta las 9 más o menos para que lo hagamos bien, no lo hagamos como a la carrera. Entonces, ahí está. El tema, la tesis, la antítesis, el argumento, el contraargumento, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Xiomara, acuérdate que tenemos hoy clase de 10 a 12, ¿listo? Acuérdate que cambiamos el horario, la de hoy. Entonces tenlo pendiente, porque con el link quedamos que íbamos de 10 a 12, ¿listo? Entonces pon a cargar el celular para que no se te descargue. Listo. Esperen, voy a poner a cargar el computador antes de que se apague. Listo. Entonces vamos a pasar a los temas. Ustedes pueden elegir tema, muchachas, o yo busqué esta lista de temas que nos pueden servir para trabajar también. No hay problema, como ustedes quieran. Si ustedes quieren un nuevo tema, no pasa nada. Si quieren utilizar alguno de estos temas, también lo pueden hacer. Entonces, la pizza con piña es un crimen o una delicia, los unicornios podrían haber existido en el pasado, los extraterrestres ya nos han visitado, los videojuegos mejoran la inteligencia o nos distraen, deberían las escuelas empezar a hacer clases más tarde para que los estudiantes puedan descansar, los perros entienden realmente lo que decimos, el chocolate es un alimento o es un placer, los celulares deberían estar prohibidos en clase, los robots pueden tener sentimientos en el futuro, es posible que vivamos en una simulación tipo Matrix, los viajes en el tiempo son una realidad, las hamburguesas sin carne son realmente hamburguesas, es mejor leer libros en papel o en digital, los payasos son divertidos o aterradores, o deben las personas utilizar calcetines que combinen o estén bien, que sean diferentes. Ahí está. Les voy a pasar este documento, igual voy a aprovechar porque me tengo que tomar el jarabe, entonces les voy a pasar este documento por el grupo, muchachas. Ahí está, como lectoras, y ustedes van a tener media hora para escribir el texto. Ahí están las definiciones, ahí están los temas, quieren elegir otro, pueden volver a los ejemplos si de pronto lo expliqué muy rápido y no se entendió, que también puede ser. Tienen media hora. Nos vemos a las 9 les envío el nuevo enlace, y regresando, Helen nos lee su texto, nos va diciendo, profe, para mí esto es la tesis, esto es la antítesis, y escribí este texto, y lo mismo Isabela. ¿Listo? Con eso luego pasamos a la segunda parte de la clase de hoy. Entonces les envío por aquí el enlace, pero se los voy a enviar también por el chat de WhatsApp para que ustedes lo tengan. Listo, muchachas, tienen media hora y nos vemos. Entonces ahí está, ustedes eligen el tema. Preferiblemente que sea algo divertido para hacerlo diferente.
¿Listo? Pero la elección es de ustedes. Entonces nos vemos ahorita. Aquí está, espérame. No, y ahora no graba esto. Acá está. Léelo. Cuéntanos. ¿Qué hiciste? No pasa nada, Isabela, pero activa el micrófono y léelos. Espérame, voy a poner en el drive. A ver. Acá está. Clase, actividades, ya voy para allá. Juan. Ahí está. Actividades. Semana 2. Partes de un texto. Listo, ya voy para allá. Voy a proyectar la pantalla. Ahí está. ¿Está grabando? Sí. Dale, Isabela. Juan, estamos haciendo un ejercicio de un texto argumentativo. Te voy a mandar el enlace. Aquí te lo voy a enviar por el chat. O si vas a estar en la noche también. Estas son las partes de un texto. El tema, la tesis, la antítesis, los argumentos, los contraargumentos, introducción, desarrollo y conclusión. Este mismo enlace que ves en el chat es este mismo documento. Ahí puedes ingresar. Aquí hay unos temas que yo les coloqué por si quieren trabajar con esos o si los quieren cambiar. ¿Listo? ¿Cuál es la idea, Juan? La idea es que ustedes construyan su propio texto argumentativo con el tema, la tesis, la antítesis, el argumento, el contraargumento y la conclusión. ¿Cuáles temas, profe? Aquí, por ejemplo, les puse unos o ustedes pueden elegirlos. Igual yo ya, o sea, se sigue grabando la clase, por lo cual pues yo luego les comparto la grabación donde les expliqué. Y pues las muchachas, en este caso ya eligieron su tema y nos van a leer. ¿Listo? Entonces en este caso Isabela va a empezar y luego continuaríamos con Helen. Pues, profe, el mío no está completo, no me alcanzó el tiempo. No pasa nada. Bueno, yo Sí, elegí, yo hice lo que pude, pero quedó como extraño. No pasa nada, no pasa nada. bueno, el tema que elegí fue los videojuegos. ¿Mejoran la inteligencia o nos vuelven más distraídos? Bueno, los videojuegos están orientados al entretenimiento ya que buscan simular experiencias para el jugador y principalmente retarlos cognitivamente. Si bien sumergirse tanto en los videojuegos puede ocasionar la pérdida de la percepción de la realidad y el tiempo, los videojuegos influyen en el desarrollo de habilidades como la atención, la memoria, la creatividad, el aprendizaje de idiomas, principalmente el inglés, y fomenta el trabajo en equipo. También pueden despertar una vocación en el jugador, como por ejemplo Lara Croft de Tomb Raider y su influencia con la arqueología. Profe, esto es lo que alcancé a hacer. No me dio tiempo de terminar. No pasa nada. ¿Qué crees que tiene tu texto, Isabela, de lo que acabas de leer? Eh, yo empecé tal cual como en los ejemplos. Empecé con el tema, la tesis, la antitesis y el argumento de mi tesis. No alcancé a hacer el contraargumento y el resto. ¿Cuál es la antítesis de lo que tú acabas de leer? La antítesis es sumergirse tanto en los videojuegos puede ocasionar la pérdida de la percepción de la realidad y el tiempo. Ok. Y el argumento, la razón que prueba el respaldo de tu tesis es... Eh, mi argumento es más como un argumento lógico o racional, No pasa porque nada. no busqué un argumento de autoridad y Ujú, tampoco, y también podría decirse que es un argumento basado también en ejemplo, ujú. ¿Cuál es? que es que los videojuegos influyen en el desarrollo de habilidades como la atención, la memoria, la creatividad, el aprendizaje de idiomas, principalmente el inglés, y fomenta el trabajo en equipo. Ok, está el También pueden tema. despertar. Ujú. Ajá. Está el tema, estoy viendo acá, está el tema, está la tesis,
está la antítesis, está el Si quieren lo argumento. puedo enviar por acá, por el chat, para que lo miren. Sí, también. O al WhatsApp directamente. Ahí yo lo leo. Faltó entonces el contraargumento, si hiciste la introducción, el desarrollo quedó en la mitad y te faltó la conclusión, o sea que prácticamente solamente te faltó el contraargumento y la conclusión. Ya se lo envié por WhatsApp. Listo. De aquí el contraargumento, si el contraargumento, acuérdense que el contraargumento va yendo contrario hacia la antítesis, entonces sumergirse tanto en los videojuegos puede ocasionar la pérdida de la percepción de la realidad y el tiempo. ¿Cuál crees tú que podría ser un contraargumento a esa idea, Isabela? Para esa idea, Ujú. déjame pensarlo. Ok, si quieres piénsalo y también si quieres piensa la conclusión. Helen, ¿qué hiciste tú, Helen? Por ahí vi lo que me enviaste, espérame, por acá está. Bueno, dale, Helen, cuéntanos. Helen, hola, ¿nos estás escuchando? Mira, mira. Él. Dale, Helen. Ahí está. Dale, Helen, cuéntanos. Cuéntanos, Helen, ¿qué sucedió? No pasa nada, tranquila, no te preocupes. Es que tengo mala conexión en internet. Se me está yendo. Ok, ok, ok. Mm, Dale. yo hice el mismo tema. Yo hice el mismo tema. Entonces, pues la conclusión me quedó extraña. Yo no tampoco entendí que puede hacer en poco tiempo, pero pues Tranquila. Mm, ¿Lo leo por ti si quieres o lo puedes leer tú? Bueno, entonces lo voy a leer por ti, Helen, para según lo que tú me enviaste. Dice de la siguiente manera. Los videojuegos... sí, me acuerdo. Dale, no pasa nada, tranquila. Dale, igual como estoy haciendo la grabación, no pasa nada porque Lo leo. ahí queda grabada esto. Listo. El tema es, los videojuegos mejoran la inteligencia, nos vuelven más distraídos. Entonces, para Helen la tesis es que jugar videojuegos desarrolla habilidades cognitivas relacionadas con el desarrollo de impulsos y la capacidad de la memoria. La antítesis es que jugar videojuegos por mucho tiempo puede afectar a los niños, ya que estos pueden rechazar la Dice, idea. dice, ¿los videojuegos mejoran la inteligencia o nos vuelven más distraídos? Pues yo puse la tesis que jugar videojuegos desarrolla habilidades relacionadas con el control de impulsos y su capacidad de Ujú, memoria. La antítesis puse jugar videojuegos por mucho tiempo puede afectar a los niños, ya que estos pueden rechazar. dale. Dale, Helen, continúa. Es que sabes qué creo que pasa, que te llega la señal después, entonces cuando yo hablo, te llega después y cuando tú hablas, nosotros la escuchamos después.
Bueno, Helen, lo voy a leer por ti. Cualquier cosa. Ahí está. Dice, dice de la siguiente manera. Dice de la siguiente manera. Los videojuegos mejoran la inteligencia y nos vuelven más distraídos. La tesis, según lo que tú dices, es que jugar videojuegos desarrolla habilidades cognitivas relacionadas con el control de impulsos y la capacidad de la memoria. La antítesis, lo contrario a la tesis, lo plantea de la siguiente manera, y es que jugar videojuegos por mucho tiempo puede afectar en los niños, no puede llegar a afectar a los niños, ya que estos pueden rechazar la idea de aprender o a la hora de socializar con otras personas. El argumento es que el psicólogo Yun Lee ha demostrado en la revista Computer Human Behavior que los videojuegos ayudan a reducir la agresividad. Dices acá que la OMS reivindica que los videojuegos son como uno de los mejores aliados que puede invertir o que se pueden utilizar a la hora de tener tiempo libre, y que según los expertos los videojuegos que implican actividad física son una gran solución para socializar y disminuir la ansiedad. El contraargumento, que en este caso estaría rechazando la antítesis, diría que aunque algunos videojuegos no sean del todo para el uso de aprendizaje, muchos de ellos generan nuevas maneras de aprendizaje y disminuyen el estrés al momento de socializar y la ansiedad. La conclusión, o lo que tú concluyes, es que los videojuegos, como para algunos no es lo mejor o no es la mejor manera de aprendizaje, pero que está demostrado los beneficios que pueden ofrecer para algunas personas, ayudándolas a socializar, como para otras a la hora de aprender, siendo así una buena opción. Listo, Helen. Isabela, cuéntanos, Isabela. ¿Qué pasó? O pasamos, bueno, espera un momentico, sí. ¿Qué pasó? Cuéntenme. Bueno, en este caso, sí está bien elaborado el texto para la parte de Isabela y Helen. Juan, si quieres construirlo y luego nos lo quieres compartir, me avisas porfa para que me lo envíes y lo podamos leer. ¿Listo? Entonces, en este caso, sí está bien elaborado. Tienen un tema, una tesis, una antítesis, un argumento, un contraargumento. De pronto pensaría yo que en el tema podríamos ampliar un poquitico más. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si se habla de los beneficios de los videojuegos, como cuáles beneficios o cuáles desventajas, ¿listo? Pero no importa, porque la base de que lo hayamos construido acorde a más o menos este ejercicio nos sirve, nos fundamenta en esa concepción para luego, cuando estemos en el tipo de preguntas que vamos a analizar o que necesitamos comprender de estas temáticas, la podamos hacer. Está la introducción, el desarrollo y la conclusión. Listo, si yo tuviera que elegir, por ejemplo, un texto, así, para poner un ejemplo, a ver, por ejemplo, este de acá. Es posible que vivamos en una simulación tipo Matrix, por decir algo. Entonces yo elijo este tema y lo voy a llevar aquí a las definiciones, por decir algo. El tema, entonces ya sabemos cuál es el tema. Es posible que vivamos en una simulación. La tesis sería: nuestra vida o la realidad, o lo que conocemos como realidad, ¿realmente es real? Entonces la antítesis diría algo así como: en la interpretación de los sueños, la vida puede darse a través de un sueño profundo que imaginamos o que soñamos y que bla 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 bla.
El argumento sería entonces en este caso que en las diferentes concepciones de la realidad hay muchos sucesos que pueden establecer como una múltiple imagen de lo que realmente es la realidad y que a partir de ahí puede haber una diversificación de lo que es real o no. En un contraargumento que estaría en contra de la antítesis diría, por ejemplo, que sí seríamos personas reales porque, por ejemplo, si nos golpeamos o si sentimos cosas que no pueden ser explicadas de manera racional, entonces tendría más sentido que fuera de esa manera. Igualmente en un argumento yo pondría filósofos, pondría por ejemplo a Platón, Aristóteles, incluso a Sartre, bueno, a una serie de filósofos que prácticamente argumentarían y nos dirían en este caso que la concepción de la vida puede ser como una interpretación en variaciones de sentimientos, de sentimientos, de ideas, etcétera, etcétera, y que la base concreta de la realidad se basa en la experimentación de principios racionales a través de las nociones de la experiencia. Es decir, que todo aquello que sentimos parte de una realidad concreta que está resuelta de forma significativa o racional en nuestro sentir y en nuestra capacidad para estar vivos. La introducción diría algo así como: ¿hemos dudado alguna vez de que somos reales? El principio de la realidad o la realidad alguna vez o te has cuestionado alguna vez la realidad es bla 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 bla. Y luego diría entonces en este caso la tesis o el corazón de mi argumento es que podríamos estar en una simulación y a partir de ahí generar derivados de temas. Lo que sentimos no puede ser real, lo que pensamos puede ser algo programado, y si somos, no sé, algoritmos de una inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. En el desarrollo yo comenzaría a argumentar cada uno de esos temas, cada una de esas partes de los temas, hablando de cómo son esos principios lógicos, y finalmente en una conclusión llegaría, por ejemplo, a desembocar la idea de que si bien la realidad es una interpretación intersubjetiva que puede llegar a ser propia de cada persona, la realidad es una composición de múltiples realidades que nos hacen sentir o establecer el valor de la vida en este preciso momento o en los instantes en que existimos. Listo. Eso sería más o menos un texto. Ahora, ya teniendo la parte de un texto, vamos a ir a la segunda parte, que en este caso la segunda parte les quería compartir esta pestaña. A ver. Semana 2, clase semana 2. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Para este tiempito que nos queda, ¿cierto? Este tiempito que nos queda, vamos a hacer la siguiente parte de la actividad, y es que en este caso vamos a aplicar esas habilidades que desarrollamos ahorita, que es una tesis, que es una síntesis, etcétera, etcétera, ya no en un texto argumentativo, ¿cierto? Ya no en un texto argumentativo, porque pues ya hicimos la argumentación. Ahora vamos a hacer un texto argumentativo tipo ensayo, como si lo hiciéramos con base a una película. Entonces yo les había dicho que, no sé si conocen los videos de Farid Diek, donde él narra brevemente una situación, conecta con las personas, establece, digamos, esa base entre el lector o el narrador y la persona que escucha. Entonces, ustedes van a incluir prácticamente una idea central que sea sencilla, argumentos sólidos que validen esa idea, y un cierre reflexivo que haga toda la composición de la base del texto. ¿Listo? Entonces, para esta actividad, igual se los voy a... Tranquila, Helen, no pasa nada. Tranquila, Helen, no pasa nada. Entonces, igual les voy a mandar esto. Les voy a mandar esto por acá, espérenme. Les voy a mandar esto al WhatsApp. ¿Listo? Y van a hacer la actividad. ¿Qué es la actividad? Van a elegir su película favorita y van a hacer estos puntos que están acá. Con una tesis clara, 2 argumentos, algo sencillo, un cierre reflexivo, y venimos y prácticamente eso sería la siguiente parte. ¿Cuánto van a tener? Les voy a dar 25 minutos o 20 minutos más bien, para que nos encontremos aquí a las 9:40, 9:42, 43 más o menos, y que ustedes lean. ¿De cuánto, profe? Aquí está, de una página. ¿Listo? Entonces ustedes pueden distribuirlo en diferentes párrafos, como ustedes lo quieran hacer. ¿Listo? ¿De qué, profe? De la película favorita de ustedes. Entonces yo voy a quitar la cámara y el micrófono, les voy a dejar esto por acá y voy a pausar la clase un momentito. Ahí está, espérenme a ver si puedo pasar esto para acá. Y Alexa nos envía, bueno, lo voy a enviar en el chat para que se pueda ver lo siguiente.
Ponemos acá en grande y Alexa nos envía lo siguiente. Bueno, ahí no cabe todo, pero prácticamente dice de la siguiente manera. Dice, ¿serán los viajes en el tiempo una realidad en el futuro? Aunque los viajes en el tiempo son considerados ciencia ficción, teorías como la relatividad de Einstein sugieren que no es completamente imposible. Eso sería el argumento. La relatividad general propone que el espacio-tiempo puede curvarse, permitiendo la posibilidad de agujeros de gusano que podrían servir como atajos temporales. A lo largo de la historia, muchas ideas antes consideradas imposibles se han vuelto realidad. Sin embargo, existen paradojas temporales como la paradoja del abuelo que plantea los problemas lógicos sobre la alteración del pasado. Además, la enorme cantidad de energía necesaria para manipular el espacio-tiempo representa un desafío significativo. La idea de viajar en el tiempo ha cautivado a la humanidad desde la literatura hasta el cine. Pero, ¿es posible viajar en el tiempo? La teoría de la relatividad de Einstein sugiere que el espacio y el tiempo están interconectados, lo que podría permitir fenómenos como los agujeros de gusano. Sin embargo, existen paradojas temporales como la del abuelo que complican esta posibilidad. Además, la cantidad de energía necesaria para manipular el espacio y el tiempo es un gran desafío. En resumen, aunque los viajes en el tiempo parecen lejanos, hoy en día la curiosidad humana y el avance científico podrían abrir nuevas posibilidades o abrir puertas hacia el futuro. Ahí está. Ahora, Isabela, si quieres, espérame. Si quieres puedes enviar. Bueno, ahí veo que estás escribiendo, pero no sé si es que estás enviando tu texto o qué es. Y Juan, pues, me comenta. Si lo mandas por acá o me lo envías por WhatsApp. Tranquila, Isabela, no pasa nada. No pasa nada, tranquila. Helen tampoco me escribió, entonces si quieren hagamos algo. Escriban su texto Isabela, si te queda bien, únete en la clase de la noche. Lo mismo Juan. ¿Para qué? Para que podamos hacer la actividad con los demás compañeros que están para poder adelantar el trabajo. ¿Listo? Para poder escucharlos, para poder, digamos, como analizar qué es lo que se está haciendo. Si quieres, guarda el texto, Isabela, me lo envías por el chat. Lo tenemos ahí, lo mismo Juan. Y ya en la noche entonces reforzamos la actividad con lo que digan los compañeros y las compañeras y hacemos una actividad entre todos y todas para poder leer. ¿Listo? Entonces, pues por ahora esa sería la clase de hoy. Quedó un poquito inconclusa. Y con ello entonces queda mejor para que podamos terminar la actividad. Espérenme, activo la cámara. Cualquier duda, inquietud, sugerencia de la clase, entonces si quieren únanse en la noche, nos vemos en la noche y con eso pues la hacemos. Me dicen, profe, voy a pensarlo, lo analizan, no pasa nada, no se preocupen. Vienen y lo trabajamos en la noche para que quede mejor. ¿Listo? Entonces nos vemos. Ay, no me acerque más. La cámara me acerca. A ver si me oculto, me echo para atrás. Acá estoy. Uy, me acerca. Bueno, entonces ya saben, ¿listo? Nos vemos con eso en la noche entonces y cualquier duda o inquietud me escriben y me dicen para poder trabajar y sacar entonces la clase en la noche. ¿Listo? Un abrazo, cuídense, juiciosos, juiciosas y nos vemos en la nochecita. Hasta luego, profe. Hasta luego, Isabel. Gracias. Dale, lo mismo Juan, cualquier cosa me escribes o me dices.